Ya entrando en lo que es el capítulo 3 de este trabajo especial de grado, comenzamos a entrar en lo que es el segmento de las herramientas para la aplicación del plan de gestión de riesgos. Como verán, el plan de gestión de riesgos se divide en distintas fases que comprenden la fase y la estructura del plan y luego finalmente la aplicación del plan en sí mismo. Una de las fases, la fase uno de 4, consiste en la identificación de la problemática y determinación de las necesidades urbano-arquitectónicas del lugar. Luego la fase 2 consiste en la construcción del plan y planteamiento de estrategias, herramientas y pasos a seguir. La fase 3 consiste en realizar un embudo de respuestas, interpretar los resultados y reflexionar sobre las conclusiones para obtener un plan de acción. Y la fase 4 sería ejecutar finalmente ese plan de acción, determinar las tipologías arquitectónicas necesarias según los datos recogidos y el equipamiento urbano pertinente y necesario. Los instrumentos, luego pasamos a lo que es la fase de diagnóstico y comenzamos a tocar lo que son las partes de los instrumentos para la recolección de datos. Aplicamos distintos instrumentos como lo que son encuestas y una aplicación de evaluaciones visuales de los edificios. Y básicamente lo que nos interesaba era conocer las condiciones de vulnerabilidad sísmica y el nivel de desempeño de todas las casas, también vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social y política, porque también nos interesa conocer cuál es el nivel de conciencia de las personas del sector sobre los riesgos que corren y qué conocimientos tienen para poderles hacer frente. Por lo menos una de las herramientas que aplicamos, que es una de las más importantes, es la que produjo la arquitecto Claudia Lafayette, que es nuestra tutora. Básicamente es una herramienta que nos facilitó mucho la evaluación visual de los edificios para determinar si luego de un desastre, sea un terremoto o una vaguada, son lo suficientemente capaces para mantenerse operativos luego de ese tipo de problemas. Luego entrando a lo que es en la fase 4, que ya es la ejecución del plan y la estrategia como tal, igualmente vamos a en este momento hacer un resumen de la información sobre el sitio en el que estamos desarrollando todo este trabajo. Y el sitio es la parroquia Jacinto Plaza, en el sector San Jacinto, para ser precisos, en la urbanización 5 Águilas Blancas. Ella colinda en el norte con el río Chama, en el este con los Aguirres, al sur con la parroquia Raúl Leoni y al oeste con el sector Rincón Bajo. Actualmente el sector es primordialmente residencial y no cuenta casi con actividades comerciales. Cuenta con una escuela como equipamiento educacional y en sus cercanías se encuentra la estación del Trollcable, que es utilizada por los habitantes del sector para hacer vida laboral en la parroquia Domingo Peña y Juan Rodríguez Suárez. En cuanto a la reseña histórica, podemos ir directamente a lo que es la historia de la parroquia San Jacinto, para precisamente el sector 5 de Águilas Blancas. La comunidad de San Jacinto básicamente fue un asentamiento que fue formándose poco a poco al ir recibiendo habitantes desde distintas partes de Mérida que buscaban mejorar su situación de calidad de vida, o mejorar su calidad de vida, mejor dicho, al buscar trabajo en la capital del estado. El sector le fue tan atractivo porque era un sector que al no estar dentro de la ciudad de Mérida como tal les permitía mantener un ambiente más pastoril con el que ya estaban familiarizados básicamente, al tiempo que se encontraban en las cercanías de la ciudad para poder acceder a ella y trabajar. De toda la zona de San Jacinto, la parroquia como tal fue el sector que se desarrolló de una forma más ordenada y planificada, y a su vez recibió asistencia de la División de Mariología de la ULA, que a través del Estado para la construcción de viviendas tipo en el sector, que luego fueron modificadas a través del tiempo por los propietarios de cada vivienda y para adaptarla a sus propias necesidades. El proceso comenzó durante el periodo presidencial de Raúl Leoni. Entrando ya a lo que es la parte del diagnóstico del contexto como tal, del contexto físico del sector, se aplicaron distintos estudios. El diagnóstico del contexto está conformado y estructurado, para ser más específico, por el estudio urbano, el estudio de vulnerabilidades y riesgos, que es el análisis físico-natural, análisis del marco legal de la zona para estudiar también vulnerabilidades legales o políticas, análisis de variables urbanas, análisis físico-natural, estructura urbana, análisis físico-espacial, funcionalidad, movilidad, accesibilidad y equipamiento. También se analizaron las potencialidades y restricciones, imagen objetivo, determinación del nivel de desempeño del sector, y finalmente con todo esto podríamos llegar a un plan de gestión de riesgos también. En cuanto al clima, el entorno del clima de Mérida es húmedo mesotérmico, contando con una precipitación media anual de 1.400 a 1.600 milímetros al año aproximadamente. En cuanto a los vientos, la dirección de los vientos tiende a mantenerse constante al no haber marcadas diferencias, al no haber marcadas diferencias de temperaturas a lo largo de todo el año, básicamente. En cuanto a las precipitaciones, el estado de Mérida, bueno, como se mencionó anteriormente, pues, tiende a ser un estado con niveles de precipitación considerables, y precisamente el sector se encuentra en la isoyeta número 14, por lo que se encuentra en una de las zonas con mayor precipitación media anual relativa a sus cercanías. En cuanto a lo que es la temperatura como tal,
Debido a sus condiciones, Mérida cuenta con todos los pisos térmicos del país. La parroquia Jacinto Plaza se encuentra entre los 1750 y 2250 metros sobre el nivel del mar, ubicándose en una franja térmica fría, y su temperatura media anual se encuentra entre los 15 hasta los 28 grados centígrados. La evapotranspiración en Mérida varía entre 500 y 2000 milímetros en función de las características geográficas de cada espacio. Y en cuanto a la red hidrográfica de la parroquia Jacinto Plaza, a su norte colinda con el río Chama, como se mencionó anteriormente, y se encuentra en un abanico aluvial que presenta una escorrentía superficial que aumenta y disminuye en distintos momentos del año. Estos son algunos mapas en donde podemos ver algunas de las quebradas y también algunos de los niveles de susceptibilidad del sector, por lo menos algunas características físico-naturales. En estos diagramas podemos observar precisamente cómo están compuestos los ríos y quebradas del sector y cómo todos, o bueno, la mayoría, terminan uniéndose al río Chama. Vienen desde las montañas y se unen al río Chama, esa es finalmente su desembocadura. Para ser precisa, esta que viene por acá es la quebrada San Jacinto, que es una de las principales del sector. Estos son los niveles de susceptibilidad. Entre más alto, entre más alto, esa zona es mucho más importante tener en cuenta al momento de hacer el plan urbano y los diseños de los edificios. En cuanto a la cobertura vegetal de la parroquia está constituida casi en su totalidad por cobertura herbazal y cuenta con algunas pequeñas zonas donde se presenta bosque denso. En cuanto a la estratigrafía, en donde ya estamos entrando en formaciones geológicas y litológicas, predominan los elementos desde gruesos a muy gruesos. La estratificación está muy poco consolidada y los suelos son propensos a erosionarse sus bordes, no han podido solidificarse lo suficiente aún. Por lo menos unos cortes de lo que es la estratigrafía como tal, algunas de las fallas que pasan cerca del sector. Una de las más cercanas es la falla del teleférico. Algunas otras fallas. Este es el mapa geológico de Mérida. La geomorfología del sector es resultado principalmente de acumulaciones cuaternarias y conos de deyección, y entre las unidades de paisaje presentes en el sector podemos encontrar montañas altas y montañas bajas. En cuanto a los pendientes, es uno de los aspectos más importantes de la topografía de Mérida, ya que se caracteriza por ser muy irregular y contar con una variedad importante de pendientes. El rango de pendientes que podemos encontrar en el sector de las 5 Águilas Blancas va desde el 12% hasta el 30% aproximadamente. El sector está ubicado en la zona con menores pendientes, aún así está ubicado en el sector con menores pendientes en relación a sus cercanías. Y aquí podríamos ver algunas de las pendientes, entre bajo hasta muy fuertes o críticos, que ya básicamente son taludes, en donde no se recomienda en lo absoluto construir ni proyectar. Y aquí podemos ver básicamente también el nivel de pendientes, y como podemos ver el sector está ubicado en la zona con menores pendientes en relación a sus cercanías. Aquí podemos ver algunas posiciones geomorfológicas y movimientos de masa. Y luego, usos de la tierra. El color rojo básicamente serían usos urbanos o básicamente áreas ocupadas. Y este es el índice de destrucción de viviendas. Básicamente son las zonas en donde puede ocurrir, donde hay más probabilidades de que las viviendas o los edificios puedan ser arrasados. Y nuestro sector se ubica en una zona con una probabilidad moderada de que eso pueda llegar a ocurrir. Cuanto a flujos de detritos, este es un mapa de flujos de detritos también. Y ya luego entrando en lo que es el análisis demográfico, estos son algunos de los indicadores demográficos de la parroquia extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Por lo menos tenemos con respecto a lo que es la parroquia, el número total de casas 7.221, porcentaje de casas 90.34% aproximadamente, número de apartamentos 593, número de ranchos 69, número promedio de personas por hogar 4.05. Y en cuanto a las variables urbanas del sector, el sector es una zona de áreas residenciales desarrolladas, que es AR3, y en este tipo de zonas se permite comercios 3 en plataforma continua y usos residenciales en los demás pisos. Se permite también la ampliación de viviendas unifamiliares y bifamiliares. Solo se permitirá ocupar un 50% del área destinada al retiro de fondo en todos los casos, y la ocupación del retiro de fondo debe definir la ocupación del retiro de fondo para parcelas contiguas en todos los casos también. Podemos ver algunas condiciones de desarrollo, del tipo de comercio permitido, de los usos compatibles, servicios industriales. Y en cuanto a estos son algunos de los planos del estudio urbano del sector existente, podemos ver los usos. El 51% es residencial, 4% es comercial, 25% es religioso y institucional 20% aproximadamente. En cuanto a las áreas verdes, podemos ver que el 82% del sector es áreas verdes, 8% es asfalto o vías y el 10% es construido. Plano de alturas, podemos ver en donde un 86% tenemos 273 edificios que son solamente planta baja, 12% son planta baja más un nivel y 2% son planta baja más dos niveles.
Esa es la altura máxima que se consiguió hasta el momento. Y el sector posee dos usos, AR3 y nuevos ND3, nuevos desarrollos, que es básicamente donde estaríamos haciendo la gran mayoría de la propuesta urbana y los nuevos edificios. Riesgos, aquí por lo menos hay un gran riesgo de incendios en el momento actual porque esto es como una gran granja y normalmente están constante, los que se encargan de esa granja están constantemente eh, incendiándola, por así decirlo, para poder esterilizar el terreno y poder hacer nuevas plantaciones, pero eso presenta un gran riesgo para la comunidad como tal. Por lo tanto, gran parte de la propuesta urbana va a ser en plan de poder sustituir esta granja y reducir desaparecer, no reducir, sino desaparecer ese riesgo de incendio como tal. Y finalmente, bueno, una de las observaciones y conclusiones que podemos tener del sector, que básicamente va ligado a lo que queremos hacer, es que nosotros queremos poder proponer muchas más áreas comerciales para el sector para que los habitantes no tengan que ir al municipio Libertador para poder desarrollar sus actividades laborales, sino que puedan también desarrollarlas en el sector, de modo que podamos reducir el roce y también disminuir la cantidad de tiempo que tienen las personas que tienen que dedicar al transporte público. Es un tiempo que ellos pueden ahorrar para estar con sus familias y también para poder estar desarrollando más actividades en el sector y poder desarrollar el sector esencialmente. Y luego podemos pasar a ver lo que es el nivel de desempeño con respecto al diagnóstico a nivel de desempeño de cada una de las edificaciones. Aquí es donde nosotros aplicamos el instrumento desarrollado por el arquitecto Claudio Lafayette, en donde básicamente obtuvimos unos resultados bastante interesantes, ya que podemos concluir que el 77% de las edificaciones del sector, en el caso de un desastre, pueden pasar a ser completamente operativos. En el caso del 12% podrían llegar a seguir siendo operativos eh, bajo ciertas evaluaciones después del desastre, y 2% de los edificios estarían en estado de supervivencia. No se recomendaría habitarlos hasta que de verdad se haga una confirmación de que pueden ser habitados nuevamente. Y en el caso de no especificado es porque no tuvimos acceso visual a estos edificios, sea porque estaban cubiertos en su límite por un paredón grande o algo por el estilo. Esto por lo menos son algunas de las viviendas tipos de mariología, algunos esquemas para mostrar cómo es que varían. Y finalmente entraríamos a lo que es la aplicación del manual como tal, aplicando ya lo que es el plan de gestión de riesgos basado en la urbanización 5 Águilas Blancas, después de haber revisado toda la información recogida sobre las encuestas con las herramientas de recolección de datos. Entonces el enfoque del plan, básicamente, el plan además de centrarse en resolver los problemas presentes, también busca ser un medio que les permita a todos los actores políticos y sociales y miembros de la comunidad de aprender y aplicar todos los conocimientos y medidas necesarias para generar una sostenibilidad de los logros alcanzados por medio de la aplicación del original plan, esencialmente. Se busca cambiar el cómo toda una comunidad percibe su propio entorno y cómo actúa la comunidad ante este entorno. Algunos de los principios más importantes al momento de aplicar el plan de gestión de riesgos son estos principios, que es el principio protector, de subsidiariedad, principio de bien común, principio de equidad, principio de eficiencia, principio de acción permanente, principio sistémico, autoría de resultados, participación, autoayuda y gradualidad. Estos principios, si se siguen al pie de la letra, pueden hacer que los efectos del plan se puedan sostener a muy largo plazo y los beneficios puedan ser disfrutados por generaciones más adelante. Estos son algunos de los antecedentes. Por lo menos Ortega en el 2018 realizó un plan de gestión de riesgo como tesis, en donde hizo un plan de gestión de riesgos en la escuela que se encuentra en el sector, por lo que este plan urbano se estaría articulando con ese plan. Luego está el plan de gestión de riesgos para la actuación ante amenazas sísmicas, en el Liceo Bolivariano Luis Beltrán Prieto, está relacionado con lo que mencionamos anteriormente, y en donde básicamente se determinan cuáles son los actores responsables en cada uno de los pasos a lo largo de la ejecución del plan. Luego están las bases legales en las que se basa este plan, y están luego los actores y participantes que deberían estar presentes durante la ejecución de este tipo de planes y durante todos los protocolos. Se definen los participantes y esto es un organigrama de cuáles son todos los entes y actores que deben participar durante estos planes. Y finalmente, ya entrando a lo que es la propuesta de intervención urbana, resultado de la aplicación de este manual, podemos comenzar a ver cuáles son los objetivos y las propuestas que queremos lograr con la implementación de este plan, que por ejemplo, algunas de las propuestas son que se plantee un parque que cumpla la función de ser barrera a lo largo de su perímetro para mitigar los efectos de una crecida del río Chama, creando una gran barrera de árboles a lo largo de su borde, como se puede apreciar en esta ilustración. También se propone aumentar la profundidad del canal de la quebrada de San Jacinto para disminuir la probabilidad de crecida. Este canal que vemos por acá
Y además se propone un muro de contención alrededor de la quebrada de San Jacinto para mitigar una posible crecida de esta también. En el caso de que una crecida del río Chama logre superar todas las barreras que se han planteado, igualmente el recorrido desde su causa, si lo vemos de acá, hasta la infraestructura vital es largo, por lo que es muy probable que la mitigación efectuada por las medidas tomadas disminuyan mucho la fuerza de la crecida. Toda la logística y procedimientos de evacuación a nivel urbano también deberán ser controlados por las brigadas competentes. Aquí podemos ver algunos de los planos del urbanismo propuesto, pues lo que tiene que ver con figura fondo, sentido de las calles y paradas. Y luego, vaya teniendo en cuenta lo que es las acciones no estructurales o lo que sería el plan de desalojo como tal, pasamos a lo que es las características de desalojo. Y básicamente en el nuevo desarrollo urbano que estamos planteando, se plantean centros de manzanas que serán considerados espacios seguros. Aún así, son temporales y se deberá efectuar una evacuación desde estos a través de las calles hasta las zonas seguras más grandes a nivel urbano. Por lo tanto, estas son algunas de los centros de manzanas que podemos observar. En el caso de una emergencia, las personas podrán dejar sus viviendas y poder salir a los centros de manzana. Y luego, al ser temporales, la idea es que las brigadas puedan ayudar a todas estas personas a desalojar las manzanas e ir a zonas seguras más grandes, que son ya zonas seguras del urbanismo como tal, zonas seguras macro, en donde se instalarán centros de campaña para poder atender a todos los damnificados y heridos. Las brigadas, como ya habíamos mencionado, las brigadas deberán prestar servicio a la hora de efectuar este desalojo para posteriormente efectuar las evaluaciones de vulnerabilidad en todas las edificaciones del sector para determinar si son admisibles para ser rehabilitadas, también basándose en la herramienta aplicada de la profesora Claudia Lafayette. Como podemos ver, algunas de las salidas de los centros de manzanas que hemos mencionado se contempla que máximo las salidas sean de 5 metros y mínimo de 3 metros para que sean lo suficientemente amplias para poder permitir que todas las personas puedan salir cómodamente. Y luego ya aquí podemos ver algunas de las vistas de las propuestas urbanas ya en renderizado como tal y en modelado 3D. Estos son algunos de los centros de manzanas a los que hacemos referencia, que luego podrán ser evacuadas hacia las calles para ir a zonas seguras macro.